Bienvenidos a su curso de desarrollo en Angular. En este video vamos a continuar trabajando con el CRUD en Angular y consumiendo los servicios en Laravel. Como vemos en el template que tenemos en pantalla, ya hemos realizado los botones de editar, eliminar. Vamos a explicar la manera de cómo incorporamos estas opciones dentro de nuestro formulario. Vamos a acceder directamente a nuestro código y explicar paso a paso para entender bien qué fue lo que se llevó a cabo. Lo primero que se hizo fue agregar dos columnas a nuestra tabla principal, dos columnas vacías, las cuales van a tener como referencia los dos botones, el botón de editar y el botón de eliminar. Básicamente el botón de editar lo que hace es llamar un método que se llama seleccionar. Dicho método recibe tres argumentos: el código del país que deseamos modificar, el nombre del país y un número entero que representa la acción que vamos a ejecutar, en este caso la edición. El botón de eliminar invoca el método llamado confirmar y recibe como argumento el ID del país que deseamos eliminar. Como es de costumbre, en cualquier software debemos validar la eliminación de un registro. En este caso vamos a hacer uso de una ventana modal. Esa ventana modal la vamos a invocar desde nuestro TypeScript y simplemente lo que vamos a tener es un mensaje que dice que si deseamos eliminar el registro seleccionado, y tenemos dos botones, un botón para cerrar y el otro botón para eliminar. Ese botón de eliminar confirma la acción de borrar. Aquí podemos cambiarle la opción a sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en nuestro TypeScript para poder mostrar información a editar y poder eliminar la información? Vamos allá. En nuestro TypeScript vamos a encontrarnos con el método llamado seleccionar. Ese método seleccionar lo que hace es lo siguiente: recibe el ID del país que se va a modificar, se crea una variable de tipo numérico en la cual vamos a almacenar ese ID. En la siguiente línea accedemos al control nombre file que se encuentra en el formulario. Usamos el método fetchValue para enviarle el valor o el contenido que va a tener ese control. De esta manera logramos que el nombre del país se visualice en el input. Botones es un método que recibe un valor numérico que representa una opción. Esa opción me va a permitir controlar la visualización de los botones de acción en el formulario. Si yo le envío el valor 0, significa que voy a hacer un nuevo registro. Si yo le envío el valor de 1, significa que voy a proceder a hacer una modificación de registro. Vamos a ver. Como observamos, en la interfaz tenemos guardar país. Pero ¿qué sucede si yo selecciono Estados Unidos? Notemos que el input recibe el valor de Estados Unidos y aparecen dos botones: editar país y cancelar. Esto sucede ¿por qué? Porque estamos recibiendo este parámetro y haciendo uso de un elemento de Angular, una directiva llamada el ngIf,
la tenemos por acá, estamos validando que si la opción es igual a 1, me muestra el botón de guardar, pero si la opción es igual a 2, me muestre el botón de editar y el de cancelar. Y en el evento clic del botón cancelar de editar, lo que hago es simplemente llamar el método botones y le paso 0 para que me muestre de nuevo el botón de guardar y limpie el formulario. Okay. Ahora, resulta que al momento de guardar, editar datos, nosotros necesitamos realizar el proceso de validación. Este proceso de validación lo hacemos de la siguiente forma para cada control que tengamos en nuestros formularios. Hacemos uso de la palabra reservada get para obtener esta información. Es un método para obtener el famoso get and set que se utiliza en JavaScript, Java. Colocamos el nombre del método y simplemente verificamos que si la respuesta que nos está dando el formulario de este control o de este campo es inválida y si el usuario lo ha seleccionado, entonces me va a retornar un verdadero. Entonces esto quiere decir que la validación fue satisfactoria y el usuario ha dejado el elemento vacío y por lo tanto se le va a mostrar la información. Esto quiere decir que si yo selecciono y pico por fuera, me va a aparecer la validación. ¿Qué más tengo que hacer para poder complementar esta validación? En el HTML, a cada input que desee validar con una regla, le agregamos este template class.isInvalid y simplemente hago referencia al método de la validación. En una etiqueta small que me permite escribir texto pequeño, pregunto que si la validación fue verdadera, es decir, si hubo algún problema, entonces me va a mostrar el texto rojo y el mensaje que tenemos por acá. El campo es obligatorio y no puede estar vacío. Guardamos los campos. Bien, pero ¿qué sucede si el usuario deja en blanco y presiona el botón guardar? En este caso, si no tenemos en cuenta este criterio, se podría estar guardando el campo vacío. ¿Cómo validamos este tipo de elementos? Muy sencillo, nos dirigimos de nuevo a nuestro TypeScript, vamos a ubicar el método de guardar. En el método de guardar preguntamos que si el formulario es válido, es decir, que no tiene ningún error. Si es así, entonces hago el llamado del método de inserción que se encuentra en el servicio. Le paso el valor del formulario y obtengo la respuesta. En caso de que sea verdadera, significa que no ocurrió ningún error. Simplemente refresco la lista y limpio el formulario. Pero ¿qué sucede si hay algún error? Es decir, que el usuario dejó algún elemento vacío. Sencillamente hago uso de object.keys para validar cada control que se encuentra dentro del formulario.
Eso lo hago con la directiva object.kids this.frmregistro.control.forEach. Este forEach se encarga de recorrer cada uno de los controles del formulario. Acá simplemente estamos obteniendo campo por campo, es decir, control por control. Acá validamos si el control encontrado es un control simple, es decir, no es un array. Entonces, si el control es simple, simplemente lo que hacemos es marcarlo como si el usuario lo hubiera seleccionado. Eso sí, teniendo en cuenta que ese elemento sea requerido. Ahora, ¿pero qué sucede si dentro de nuestros formularios tenemos un array de controles? Obviamente tenemos que validarlo también. Para esto está el else, que este else se ejecuta si tenemos un formulario de array. Acá simplemente obtenemos los controles de ese array, recorremos cada uno de los controles del array y simplemente volvemos y validamos y procedemos a marcar ese control que es requerido como si el usuario lo hubiera tocado. Este código aplica para cualquier formulario. Lo mismo se hace en la edición. Se tiene que validar que el registro que vayamos a actualizar cumpla con las normas de validación de entrada de datos. Ahora, el método confirmar que estamos llamando desde los botones de nuestra interfaz, que es para eliminar, tiene una directiva de jQuery. Esa directiva de jQuery me permite abrir el formulario o la ventana modal. Esa ventana modal la abrimos con el show. Después de abrir esa ventana modal, simplemente procedemos a ejecutar el método de borrado. El método de borrado hace uso del servicio y llama el método dbRecord, que recibe como parámetro el ID de entrada. Si la eliminación fue correcta, vuelve a mostrar el botón de guardar, muestra los países, actualiza la información, limpia el formulario y oculta la ventana. Acá les muestro todo el código de una manera mucho más pausada para que lo detalle. El código del modal ustedes lo pueden obtener directamente de la página de Bootstrap haciendo la respectiva búsqueda en los componentes, escribiendo modal y les va a aparecer una serie de modales. Ya es criterio de cada uno de ustedes qué tipo de modal van a utilizar. Ahora les muestro el TypeScript. Es importante tener en cuenta que para poder ejecutar funciones de jQuery tenemos que tener instalado la librería de jQuery, y eso lo hacemos previamente
haciendo instalación de Bootstrap y sus demás componentes. Acá hacemos la importación de esa librería para poder ejecutar las instrucciones. Aquí vamos a encontrar la declaración de las variables. Result, que es la variable que recibe los datos de los países que estamos consultando, el IDPK, que es la llave principal, la opción, el registro, que es el formulario. Tenemos el constructor donde le inyectamos dos argumentos, que es el service y el form builder. La llamada de los dos métodos, de los botones y el de crear formulario. El onInit, que se encarga de llamar el listado de los países. El método getNombrePy no válido, que es el que se encarga de validar el campo o el input que nosotros deseemos. Tenemos acá la definición del formulario. Es importante que por cada uno de los elementos que tenemos, pues definamos las reglas de validación. Tenemos el método de lista países, que se va a encargar de mostrarnos la información contenida en nuestra base de datos. Tenemos el método guardar, que básicamente lo que hace es validar si el formulario está correcto. Invocar el método de inserción que se encuentra en el servicio. En caso de que esta información no sea válida o el formulario me dé un error de invalid, pues simplemente se ejecuta el caso contrario, donde recorremos los controles de ese formulario para así ir marcando uno a uno como inválidos. El método de seleccionar. Recordemos que el patch value nos va a permitir asignar el contenido a un control de formulario. Tenemos el método de edición. El método de edición también hace uso del método updateRecord, que se encuentra dentro del servicio. Tenemos nuevamente la validación para prevenir errores de entrada de datos. Tenemos el método de confirmar. Tenemos el llamado del formulario modal. Tenemos el cierre del formulario modal. Tenemos la invocación del método DeviantRecord que se encuentra en el servicio. Con esto finalizamos esta primera fase de creación de un CRUD con su respectiva validación. Espero que esta información haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Si el video ha sido de gran utilidad para ti, suscríbete al canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Si el video te ha gustado, dale clic en me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.